Queridos amigos, en este ciclo de desafíos que tenemos los hombres de fe con la cultura de nuestro tiempo, hoy quería hablarles de un aspecto sumamente importante que es el aspecto de la justicia. Bueno, creo que en varias oportunidades les comentaba que nuestra civilización, lo que llamamos la civilización occidental y cristiana, tiene como un trípode y ese trípode es la revelación bíblica, que sería el aporte semita, después la filosofía griega y por otra parte el derecho romano. Esos tres aspectos que son muy sólidos le dan mucha solidez a esta civilización y por eso también es que perdura ciertamente con luces y con sombras, pero durante tantos siglos. Y es muy sólida porque abarca muchos aspectos y seguramente ha sido providencial el encuentro de estos aspectos eh, que pudieran amalgamarse en un momento y que haya habido primero como lo que sería el helenismo, ¿no es cierto?, que es ese movimiento a partir de Alejandro Magno en donde la cultura griega se hace como universal. Por otra parte, después el Imperio Romano que conquista todo el mundo civilizado de su tiempo y transmite, asume la cultura griega, pero transmite su aporte propio y particularmente el del derecho. Y después que ese imperio romano, tras perseguir al cristianismo durante 300 años, no solo deje de perseguirlo en el año 311, sino que en el año 383 se convierta al cristianismo. Y entonces que se amalgamen estos tres elementos que en algunas cosas son coincidentes y en otras cosas son distintos, pero que ciertamente se enriquecieron de un modo notable. Bueno, sobre el tema justicia, evidentemente el aporte del derecho romano es muy significativo. ¿Y qué se entiende por justicia? Bueno, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y esa justicia tiene un aspecto distributivo, ¿no es cierto? Dar a cada uno lo suyo. Entonces tengo 4 manzanas y hay 4 personas y le doy una manzana a cada uno, pero también tiene un aspecto conmutativo que viene a ser entre las personas, ¿no es cierto? Yo te doy y vos me das, ¿no es cierto? Y entonces te vendo esta casa y vos me das el precio justo por esta casa, o yo trabajo y vos me pagas un salario, y tiene que haber una proporción, un equilibrio entre lo que yo doy y lo que me dan, ¿no es cierto? Y entonces, tanto en lo distributivo como en lo conmutativo, por eso el símbolo de la justicia es la balanza, tiene que haber un equilibrio. Bueno, no necesariamente eso aparece en la revelación bíblica, en donde, por ejemplo, Dios, que es sumamente bueno y sumamente justo, y habla muchas veces de su justicia y de su juicio y de que va a premiar lo bueno y va a castigar lo malo. En el aspecto distributivo, por ejemplo, Dios distribuye los bienes de manera despareja. No solamente aquello que pueda tener que ver con el hombre, y entonces este nació en un palacio y este nació en una villa miseria, y este tuvo unos buenos padres y este tuvo unos padres terribles, sino en los aspectos que tienen que ver directamente con Dios. Por ejemplo, este nació saludable y este nació enfermizo, o en los aspectos que tienen que ver con, bueno, y este canta de una manera extraordinaria y este tiene una habilidad increíble para los números, pero el que canta no puede ni contar y el que cuenta no puede cantar, ¿no es cierto? Y entonces hay una cierta
injusticia, por decirlo de alguna manera, dentro de esta idea de la justicia distributiva, en cómo Dios distribuye los bienes. Y entonces, ¿cómo se resuelve eso en nuestra fe? En realidad, sí, Dios distribuye de manera distinta los bienes por una providencia que Él conoce, que es un misterio que nosotros no podemos llegar a conocer. Pero ¿cómo se compensan las cosas? Bueno, las cosas se compensan porque el don es deuda. Es decir, lo que Dios nos da, nosotros a su vez debemos darlo. Entonces, no es que el saludable dice que bueno, yo soy saludable, así que voy a jugar al tenis y voy a poder pasármela bien. Bueno, es decir, el saludable tiene que sostener al que no es saludable y entonces no puede trabajar, y por eso es una justicia que se distribuye, bueno, que a este le dio más salud, pero lo obligó a entregarse más a los otros. O por ejemplo, no es que el inteligente dice, yo tengo una inteligencia extraordinaria, así que me leo unos libros súper interesantes y me lo paso muy bien. Bueno, es decir, si yo soy muy inteligente, tendré que instruir a las personas que son ignorantes, tendré que aconsejar a las personas que no tengan el don del consejo y no puedan alcanzar a conocer lo que mejor les conviene. Entonces, con esta idea de que el don es deuda, es decir, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? ¿No? A uno Dios le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1, es decir, Dios distribuye de una manera no pareja sus bienes, y entonces, ¿cómo lo entendemos esto con respecto a la idea de justicia distributiva? Bueno, lo entendemos en que eso que yo recibí, en el fondo, es una brasa caliente, porque no es que lo recibí y digo qué bien, lo puedo disfrutar, sino que lo recibí y lo tengo que disfrutar, por supuesto, pero también administrar para el bien de mis hermanos. Entonces, esta idea de qué es lo mío se une con una idea muy bíblica que no tiene que ver con el derecho romano, que habla de la propiedad. Lo mío es mío y yo hago con lo mío lo que quiero, no solo con mis bienes, con mi tiempo, con mi inteligencia, con mi capacidad. Bueno, la idea de administración que tiene la Sagrada Escritura, es decir, lo mío no es tan mío, lo mío está grabado por una hipoteca social, es decir, es mío, pero de alguna manera yo tengo que usarlo en beneficio de los demás. Y entonces el cristianismo modera la idea del derecho romano acerca de la distribución de los bienes, explica unos elementos que, no sé, por ejemplo, en un estado comunista yo puedo decir, vamos a darle a todos la misma casa, vamos a darle a todos la misma educación, vamos a darle a todos la misma ropa, vamos a darle a todos la misma comida. Y entonces entender que eso es vivir bien esa justicia distributiva, ¿no es cierto? A cada uno le toca la misma parte, pero Dios no actúa de esa manera. Y entonces, bueno, es como hacerle caso más a una idea que a la realidad, ¿no es cierto? Y la realidad se impone siempre a las ideas. Y entonces, bueno, va a pasar que uno va a ser más vivo que el otro, que uno va a ser más pícaro que el otro, que uno va a ser más generoso que el otro, que uno va a ser más avaro que el otro, y en muy poco tiempo ya eso que yo quise que fuera todo exactamente igual para cada uno va a ser desparejo. Entonces, bueno, nuestra fe nos ilumina acerca de cómo Dios ejercita esa justicia distributiva. No podemos decir que es injusto porque creemos que es la suma justicia, pero tampoco podemos decir que a todos les da lo mismo, porque basta mirar a las personas para darnos cuenta que no a todos les da lo mismo.
Bueno, después esta idea de lo conmutativo, ¿no es cierto? De decir, de te doy y me das, que es una idea muy importante, es una idea que nosotros tenemos grabado en nuestro corazón y entonces vieron que mientras eso se compense, nosotros tenemos una cierta estabilidad, cuando eso se descompensa, nosotros tenemos una inestabilidad. Entonces, eso no solamente se da en un plano material, ¿no es cierto? Es decir, trabajo y me pagan un sueldo, vendo mi casa y me pagan el precio, sino que eso también se da en planos más espirituales. Por ejemplo, ayudé a esta persona y me está agradecida. Amo a mi esposa y mi esposa me ama a mí. Amo a mis hijos y mis hijos me aman. Yo los cuidé cuando ellos eran chicos, ellos me cuidan cuando yo soy viejo. Es decir, esa cosa conmutativa que da equilibrio entre lo que nosotros damos y lo que nosotros recibimos, y que tiene que ver hasta con la respiración, ¿no es cierto? ¿No? Con el aire que inhalamos y que exhalamos, que tiene que tener como ese compás, ¿no es cierto?, de entra y sale. Eh, el Evangelio nos propone algo muy interesante, que es una triangulación de la justicia conmutativa. Es decir, perdona porque yo te perdono, nos dice Dios. Provee porque yo te proveo. Cuida porque yo te cuido. Es decir, en este dar y en este recibir hay una triangulación, porque esa idea conmutativa de comprador y vendedor, ¿no es cierto?, que tenemos entre los hombres, se triangula, ¿no es cierto? Dios se mete en esa idea y nos dice, para, si vos amás, si te aman, bárbaro, pero si no te aman, no te preocupes, porque yo te amo. Y entonces vos ayudá. Y si la otra persona te está agradecida, muy bien. Pero si la otra persona no te agradece, no te preocupes, porque yo te voy a dar el 100 por 1 en esta tierra y además la vida eterna. Y vos perdoná. No te preocupes si el otro se arrepintió, si cambió de forma de ser. Vos perdonás porque yo te perdono. Y porque esa deuda grande que vos tenés conmigo, yo te la conmuto y por lo tanto vos haces lo mismo con tu hermano. Bueno, esto también es un aporte muy importante de lo bíblico, de la revelación judía, a la idea de justicia del derecho romano, que es un poco yo doy y vos me das, ¿no es cierto? Y entonces, si bien tiene elementos como la equidad, ¿no es cierto?, que superan, ¿no es cierto?, eh, esta relación, ¿no es cierto?, material de te doy dos, me das dos, pero evidentemente es algo muy superador el recurso a Dios, el que se triangule la justicia conmutativa, porque eso le permite al hombre dar sin la expectativa de recibir y lo introduce al hombre en un aspecto que es sumamente importante, que es el aspecto de lo gratuito. Todos conocemos el aspecto de lo gratuito porque sabemos lo que es la familia, porque sabemos lo que es la fiesta, porque sabemos lo que es invitar a alguien, ¿no es cierto?, es decir, regalar. Y entonces sabemos que hay un aspecto que no tiene que ver con me dio y le doy, ¿no es cierto?, y que hay un aspecto que es gratuito. Pero ese aspecto gratuito es sumamente importante porque tiene que ver con Dios, ¿no es cierto? Es decir, Dios nos dio gratuitamente y por lo tanto, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros también debemos dar gratuitamente. Y eso está explícitamente, ¿no? Es decir, den gratuitamente lo que recibieron gratuitamente. Otra traducción es den de balde lo que recibieron de balde, es decir, sin medir, sin escatimar, ¿no es cierto?, sino dar ampliamente lo que recibimos
tan generosamente. Y entonces, como esta relación así entre Dios y nosotros también se replica en la relación entre nosotros y los hermanos, evidentemente el poder vivir la gratuidad que Dios tiene con nosotros con respecto a nuestros hermanos es sumamente importante y nosotros lo disfrutamos cuando eso se da en el ámbito de las personas que queremos o de las personas que sentimos cercanas y nos da alegría regalarles y nos da alegría perder el tiempo con ellos y no le cobramos como un profesional nos cobraría. Bueno, te atiendo una hora y mi honorario es tanto, pero a un hijo no le decimos, no te atiendo una hora y después pagame tanto, porque lo hacemos gratuitamente. Bueno, esa capacidad de darnos sin esperar recibir es sumamente importante y es sumamente importante que no sintamos que nos estamos dando y que no recibimos nada, porque no es así, es decir, nos estamos dando pero estamos recibiendo mucho de parte de Dios, porque Dios nos ha dado mucho, entonces el don es deuda. Esto que les digo, bueno, soy inteligente, tengo que enseñar, soy afable, tengo que levantarle el ánimo a los demás, tengo fe, bueno, tengo que transmitirla a los otros, tengo que sostener la esperanza de los demás, soy saludable, bueno, tengo que sostener al que es frágil. Es decir, cada cosa que yo recibo gratuitamente, también tengo que darla sin esperar algo a cambio, porque nosotros a Dios no le pagamos por el tiempo que nos escucha en la oración, ¿no es cierto? Ni es alguien que nos cobra honorarios y no le pagamos las cosas que Él nos da. Yo no le pago la salud que me dio, no le pago la inteligencia que me dio. Es decir, los dones que Dios me da, los recibo gratuitamente, simplemente devolviéndole el agradecimiento y yo puedo dar gratuitamente esperando el agradecimiento del otro, que sería lo justo, pero si el otro no me agradece para nada, al contrario, es decir, no importa, porque Dios me agradece, me da el 100 por 1 en esta vida y además la vida eterna, es decir, estoy bien pago. Y bueno, esta idea de justicia, es decir, cuando nosotros sacamos a Dios de esta ecuación, ¿no? Nos volvemos justicieros. Y entonces siempre alguien tiene que tener la culpa. Y siempre alguien tiene que pagar los platos rotos. Y siempre alguien me tiene que dar, ¿no es cierto?, por lo que yo hago. Y siempre voy a estar midiendo, ¿no? Constantemente, porque a ver, ¿cuánto vale esto que yo estoy dando? ¿Y cuánto vale mi trabajo? ¿Y cuánto vale mi tiempo? Y me estoy mezquinando. Y en ese mezquinarme, algunas veces me siento bien, ¿no es cierto? Porque digo, no, yo no voy a atender gratuitamente, no voy a hacer nada gratuitamente, porque después se abusan de mí. Pero después siento frustración, porque en realidad ser necesario me hace bien, ser útil a los demás me hace bien. Y por eso, es decir, la plenitud, ¿no es cierto?, de este don que es deuda, ¿no es cierto?, está no solamente en dar, sino en darse uno mismo. Entonces, evidentemente, Dios no solamente nos da cosas, sino se nos da a Él. Y en la Eucaristía, por ejemplo, Jesús se da Él mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y eso no es solamente un tema de Jesús, sino que Él quiere que nosotros nos hagamos pan de los demás para alimentarnos y quiere que nos hagamos vino para los otros, para alegrarlos, para embriagarlos, para hacerlos felices, como el vino es signo de fiesta. Entonces, cuando yo me mezquino, porque estoy esperando y si no me pagan no voy, bueno, en el fondo parece que estoy protegiéndome, pero en el fondo no, estoy cerrándome a la entrega que me hace bien, que me potencia,
que me gusta, porque evidentemente vieron que alguien que no es necesario, alguien que no tiene nada para dar, alguien que no provee nada, se siente yermo, seco, estéril, y eso ciertamente no es una sensación linda. Bueno, nada, les dejo esta idea, ¿no es cierto?, sobre cómo vivimos nosotros la justicia, ¿no? Tanto esta idea distributiva como la entendemos de una manera así a rajatabla o la entendemos iluminados por cómo Dios distribuye. Y entonces a algunos le damos algo distinto porque lo necesita más que el otro que quizás no lo necesita. O también la idea conmutativa, es decir, estoy como constantemente viendo, me das, te doy, si no me das, no te doy, ¿no es cierto? O estoy abierto al mundo de lo gratuito porque en esta idea, ¿no es cierto?, de la justicia he dejado como que penetre, ¿no es cierto?, la iluminación del Evangelio y particularmente la iluminación de la vida de Jesucristo y de la providencia de Dios. Bueno, les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.